Bueno, buenas tardes, señorita. Un gusto saludarte y a todos los que se van incorporando en esta tarde. Primero, un cordial saludo por formar parte del equipo en esta capacitación. Yo muy agradecido y contento de estar con ustedes. Algunos años que uno ha pasado en el registro público, que obviamente no han sido poquitos, nos han enseñado algunas cosas que son elementales para realizar ese trabajo que por tantos años hemos llevado a cabo en esta institución. Y obviamente eso es importante porque lo aprendido uno tiene que circular hacia los demás, tiene que alcanzar hacia los demás. Eso es parte de nuestra vida, de nuestro desarrollo, siempre como profesionales, que lo que uno aprende tiene que enseñar a los demás. No es poco, obviamente, el conocimiento adquirido en esos largos años. De hecho, que hay bastante experiencia y esa experiencia que lo he tomado allí y ahora fuera del registro, pero que también involucrado con los temas de carácter registral todos los días, nos pone en una órbita interesante porque le empezamos a conocer al registro ya no solo desde adentro, sino también desde afuera. Es decir, no solamente como un funcionario público o servidor en su momento en el que uno se revisan documentos a veces de manera fría, calculadora a veces, ¿ya? Sin que conozca los pormenores y las razones que dieron origen a todo un conjunto de detalles técnicos jurídicos que hacen para que una documentación correspondiente llegue al registro público. Obviamente eso nutre, es importantísimo y nos permite a todos nosotros irle conociendo al registro no solamente como la entidad que te alberga, sino como una entidad que te brinda seguridad, que te orienta y que te enseña los procesos formales que se tienen que seguir. Obviamente en todo este cúmulo de experiencias uno encuentra experiencias que son muy positivas, como el conocimiento, y también algunas negativas como los miedos que encierran al funcionario público al momento de resolver determinadas situaciones jurídicas. Y obviamente eso resulta siendo bastante natural. Hay mucho pronunciamiento registral de carácter negativo que obedece más a situaciones emocionales que a situaciones legales. Y a veces hasta terminamos siendo un poco arbitrarios de repente con el usuario, pero así es como se desenvuelve el registro público bastantes veces y obviamente lo conozco porque he trabajado ahí más de 20 años y también pasamos por esas circunstancias. Ahora, cuando uno se le ve al registro desde afuera, quiere verlo un poco más ágil, más eficiente, más próspero, sí, con mejores detalles jurídicos, con mejor conocimiento, con mejor tecnología y mejores servicios, obviamente, a favor de todos nosotros. Y eso es precisamente una de las razones que ahora utilizando la tecnología, ¿no? Y hoy en día, precisamente es la tecnología la que nos permite estar cerca, a pesar de estar un poco lejos físicamente, nos permite estar seco y nos permite también aprender ciertos conocimientos que son de hecho una técnica que uno va aprendiendo en la vida y que se reformula todos los días. Yo lo que les quiero contar ahora es un poco mi experiencia de lo que viví en el registro y de lo que voy viviendo afuera, también un conocimiento totalmente diferente, pero que tiene que ver con el registro público. Y he diseñado este curso para que podamos aprender cosas que son elementales en el registro, para irle conociendo al registro. Algunos temas también bastante jurídicos, profundos, que tienen que ver con una formación jurídica especializada y que te ayuda a ti a conocerle a esta institución registral. Por eso es que les quiero compartir estas diapositivas para que nosotros reformulemos algunos conceptos que a veces tenemos sobre el registro. Y entonces, yo me dedico a los temas de capacitación, ya me conocen la mayoría de ustedes, normalmente ingresan a los cursos porque nos conocemos. Mi nombre es Arnulfo Bardales Cárdenas, ahí está mi teléfono, y he trabajado, como le vuelvo a repetir, algunos años en el registro público, un poco más de 20 años, y le he conocido un poco y esa experiencia, como vuelvo a repetir, quiero compartirlo con ustedes. Y por eso es que quiero que
me hagan preguntas si es que alguna cosa no está muy claro por allí y vamos conversando, porque como este es jurídico, necesitamos siempre la apreciación desde muchos puntos de vista. Y yo soy un convencido, porque en eso me desarrollo en la docencia universitaria, de que precisamente las ideas encontradas a veces de un tema jurídico hacen que vayamos aprendiendo un poco más. Pero como todos sabemos, parte de la experiencia precisamente tiene que ver con este primer tema que yo he abordado o he tomado para abordarlo. Bueno, este es el nombre del diplomado que estamos iniciando hoy día y el tema que quiero compartir un poco hoy es el tribunal registral, más o menos el trabajo que realiza el tribunal registral. Obviamente no lo podemos concluir en un solo día, esto tiene que ver muchísimo con bastante conocimiento muy diverso, porque el registro público, además de otros, seguramente de otros contextos jurídicos, en el registro público se pasa, ¿no?, emocionalmente de una situación jurídica totalmente distinta a otra situación jurídica totalmente distinta también, ¿no? Tanto jurídica como doctrinariamente y también jurisprudencial. Lo que nos da a entender entonces que uno todos los días está trastocándose los límites jurídicos en determinadas situaciones. Uno está en un registro de propiedad y de repente, ¿sí?, en unos minutos nomás estás cambiando a otro registro, como por ejemplo el registro de personas jurídicas, y cambias totalmente de punto de vista y seguramente de criterio para resolver una determinada situación jurídica. De hecho, los que quieren incursionar en el mundo del derecho registral, no hay forma sino de seguir cada uno de estos temas, pero no eminentemente teórico, sino eminentemente práctico, porque ello nos va a permitir conocer esta institución, porque creo yo que esta es la institución más especializada que existe en nuestro país, ¿no? Parece una isla el derecho registral. Uno puede conocer de procesos judiciales, hasta derecho constitucional, derecho administrativo, pero del registro público no conocemos nada si no trabajamos ahí o si no estamos involucrados normalmente con la actividad registral. Los contadores públicos, los algunos abogados que se dedican a los temas registrales obviamente conocen muy bien, pero la mayoría de las personas no lo conocen por más profesionales que tengan o por más estudiosos que sean en el mundo jurídico. Entonces, quiero empezar señalándoles esto. Cuando un usuario a ustedes les explica una situación jurídica negativa, ¿no?, el pronunciamiento de un registrador público que es negativo, que ha observado su título, que lo ha tachado, o en el mejor de los casos lo ha liquidado. La liquidación no consideramos como un pronunciamiento negativo, más bien como un pronunciamiento positivo. ¿Por qué? Porque el registrador público ya dio visto bueno, ya calificó el título y por tanto está para inscribirse, lo único que falta es pagar los derechos. Pero cuando a tu persona llega una esquela de observación y a veces ve que los defectos subsanables no son subsanables en realidad porque no tienes que presentar ningún documento, sino que normalmente lo es de puro derecho, porque es un tema de interpretación de una norma que normalmente ocurre con un registrador. Y es que el interesado interpreta a su forma de ver una norma jurídica y el registrador puede que con mejor conocimiento de repente, y a veces no mucho, pues interpreta de diferente manera. Entonces, cuando a un operador jurídico, dentro o fuera del registro, le llega una observación, lo primero que hace uno es advertir si en efecto esos defectos son subsanables o no. Porque si no son subsanables, si es una apreciación de puro derecho por parte del registrador, entonces lo único que queda es la apelación. ¿Por qué? Porque el registrador está pensando diferente a ti y no le vas a hacer cambiar de criterio. En cambio, cuando la observación obedece a que adjúntame una partida de matrimonio, tu copia de tu DNI, o como antes nos pedían el recibo del agua, de la luz, las medidas del vehículo y etcétera, una serie de circunstancias que son fáciles complementar, o te piden la legalización de un libro, te piden algún dato que tú lo tienes pero que no lo tiene el registro público, entonces uno puede subsanar la observación. Pero cuando la observación es de puro derecho, es decir, cuando es de la interpretación de una norma, como sucede bastantes veces,
Entonces lo único que le queda a uno es apelar a una segunda instancia. Uno de los sistemas que tiene que ver con la seguridad jurídica en un país es la institución jurídica de la doble instancia. Todo pronunciamiento jurídico, administrativo, registral o judicial, tiene una doble instancia, ¿no? Es principio fundamental del derecho peruano de que cada vez que se resuelve un caso, ¿no?, tiene que haber alguien encima de esa persona, que normalmente es un tribunal, que resuelve en una segunda instancia, seguramente con un poco mejor o mayor criterio o etcétera. Y entonces uno tiene que apelar siempre en algo en el que tú no compartes una interpretación con un registrador público, por ejemplo. Luego les voy a ir contando algunos detalles. Por ejemplo, miren, hace poco viene un usuario de mí y me dice: el registrador público me ha solicitado un documento que es cierto, yo lo tengo, pero que en ninguna parte de la ley dice que ella me tiene que pedir o él me tiene que pedir para que sustente mi inscripción. Me dejo entender, es decir, el registrador público solo tiene que pedir lo que la norma jurídica le señala como un requisito fundamental para inscribir. Pero no puede solicitar todo lo que se le ocurre. O sea, por más que la norma legal diga que las instituciones deben tener un documento en particular, ese documento es exclusivo y privativo de esa entidad. Por lo tanto, no amerita pedir por parte del registrador público que se adjunte este documento para inscribirse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una cooperativa. Hace poco, un usuario me dice, mira, hemos presentado el acta de renovación de la Junta Directiva y también hemos presentado la declaración jurada de convocatoria y quórum. Esos tres documentos dan mérito para inscribir en el registro público, es un acuerdo de una cooperativa o de una asociación. Pero la ley de cooperativas, en uno de sus artículos, dice que también la cooperativa debe tener un libro donde controla las firmas de todos los que asisten a las asambleas, ¿ya? Pero ese documento pertenece a la cooperativa. Y la cooperativa lo puede tener si quiere, si no, no. Es exclusivamente su responsabilidad. Pero en ninguna parte de la norma dice para inscribir el acuerdo, el registrador también tiene que pedir ese documento. Y el registrador público pidió ese documento. Entonces, yo tengo dos opciones. O le digo al registrador que estás equivocado. ¿Cómo me vas a pedir una norma interna? ¿Cómo me vas a pedir a mí una norma interna si esa norma es mío? Si yo ya te estoy diciendo que se han presentado determinada cantidad de personas, han asistido a la asamblea, y también te he dicho que lo he convocado válidamente, y que los que han asistido son los que dicen ser, son socios, lo estoy declarando bajo juramento porque la norma dice así, ya te he presentado todos los elementos legales para que tú inscribas. Entonces el registrador, a veces abusando un poco de su condición, te dice, adjúntame también ese documento, porque la ley de cooperativa dice que tú debes tener ese documento. Claro, yo lo tengo, pero no es para inscribir. A mí no me cuesta nada adjuntarle al registrador. ¿Sabe qué, señor registrador? Aquí está el libro que usted pide. Y facilito, pues me he hecho luego descansar, porque ya he cumplido con un capricho del registrador público. Si yo hago esto, significa que he estudiado derecho por gusto, pues, ¿no? Entonces yo al registrador le tengo que de vez en cuando decir, ¿sabe qué? Te has equivocado. Y el registrador obviamente no admite. Si ustedes han trabajado en registro y trabajan en registro, saben ellos muy bien que el registrador comete errores sin número, ¿no? Uno lo hace porque no sabe, dos lo hace porque tiene mucho trabajo, tres lo hace porque el técnico se ha apresurado, ¿no? U otro porque simplemente ha interpretado de diferente manera. Y a veces también tiene razón. Cuando el registrador tiene razón, lo único que queda es cumplir con su mandato y adjuntar los documentos o rectificar los documentos que corresponden de acuerdo a ley. Eso es lo que uno normalmente tiene que hacer, pero el principio que tiene un administrado como nosotros cuando estamos fuera es acudir a una segunda instancia registral cuando el registrador público en definitiva no quiere inscribir. No quiere inscribir, ¿no? No porque
no esté arreglado a ley, sino porque esa es su interpretación. ¿Eso es aceptable? Sí. Se apela al segundo, al tribunal registral, y el tribunal registral finalmente, que es la segunda instancia, pues dirá si tiene derecho el apelante o el registrador público. Si tiene derecho el apelante, revocará, ¿sí?, su observación o su tacha y ordenará la inscripción. Y si no, dirá, bueno, el registrador tiene razón. Por lo tanto, va a rechazar la apelación y va a ratificar lo que el registrador público ha señalado. Entonces, tenemos dos instancias registrales. La primera instancia es el registrador público y la segunda instancia, el tribunal registral. Este tribunal registral está compuesto por 3 personas. Este tribunal registral está compuesto por 3 personas. Y la primera instancia es el registrador público y es una persona, es un funcionario público totalmente autónomo. Esto es bueno saberlo. Ustedes tienen que saber que un registrador público no puede ser condicionado por ningún otro funcionario público de su institución ni por nadie, porque es absolutamente autónomo y él responde por todos los actos, ¿no?, que cometa. Por lo tanto, ni el jefe zonal, ni su gerente, ni nadie se puede meter con él, salvo que sea evidente una arbitrariedad del registrador público, salvo que se haya salido de los espectros legales el registrador público y haya caído en actos administrativos contrarios al derecho, entonces ahí los jefes actúan. Pero en la función del registrador público no se mete nadie, ¿no? Eso tenemos que tener muy bien presente. Hay gente que se confunde. Cuando le observan, no acude al registrador a pedir una explicación, sino más bien va al jefe, ¿no? Ellos creen que es una institución administrativa común, como cualquier otro, donde el jefe dice, ¿sabe qué? Ayuda al señor y hágalo así. ¿No? En el registrador público funciona de diferente manera. Es absolutamente autónomo. Nadie, ningún jefe se mete con él. Y esa es exclusivamente su responsabilidad. Un registrador público es autónomo en su forma de interpretar, ¿no?, la condición jurídica del título que se le presenta. Y cuando no estés de acuerdo con él, lo apelas al tribunal registral. Entonces tenemos 2 instancias registrales, el registrador público y el tribunal registral. Cuando el tribunal registral no te da la razón, ¿no?, ¿qué es lo que tienes como acto final? Acudir a la vía judicial. Y para eso va a ser un proceso contencioso administrativo. ¿Cuánto tiempo tienes? 60 días después que el tribunal ha resuelto o te han notificado, guardando las distancias, obviamente. Es decir, los procedimientos administrativos, a diferencia de los judiciales, cuando terminan, te da opción a acudir a la vía judicial, ¿no?, vía un contencioso administrativo. Entonces, si el registrador no te da la razón, tampoco el tribunal registral, puedes acudir a un juez para que vea si te da razón o no. Esas son las instancias registrales. Ahora, ¿cuáles son las decisiones que uno puede apelar a las instancias registrales? Ya le hemos dicho, las observaciones, las tachas, las liquidaciones y las denegatorias de publicidad. Bueno, también hay otros actos, como por ejemplo el registro fiscal de ventas a plazo, que ya no es un registro que obviamente está funcionando con normalidad y ha caído en desuso, pero lo que uno normalmente apela es una observación, son las esquelas de observación. Las esquelas de tacha, las liquidaciones y las denegatorias de publicidad. Es decir, usted va, por ejemplo, a pedirle una vigencia de poder de una asociación. Puede ser el registrador público quien te va a otorgar la vigencia o puede ser un abogado certificador. Si es un abogado certificador, te alcanzará una nota donde dice, ¿sabe qué, señor? Ese señor ya venció en sus funciones. Por lo tanto, no se le puede alcanzar un certificado de vigencia de poderes. Pero bajo la interpretación tuya, que eres el interesado, usted dice, mira, en la escritura pública, cuando se constituyó la asociación, dice, cuando vence una junta directiva, allí en ese artículo dice que continuará vigente hasta que se elija la nueva directiva. Y entonces tú dices, no, señor, usted está equivocado, usted me tiene que dar mi vigencia de poder.
pero el abogado certificador se cierra y te dice, no, no te voy a dar porque ya venció. Ahí hay una discusión de puro derecho. Entonces, ¿qué te queda ahí? Apelar al tribunal. Ahora, alguien me dirá, ¿necesito demasiado fundamentar una apelación al tribunal registral? Yo digo que no tanto así. Tengo experiencia en el sentido de que, y he tenido la suerte de que en todos los años que me han apelado una decisión que yo tomé, en una sola oportunidad me han revocado, en lo demás me han confirmado. Es decir, he tomado buenas decisiones en su momento, de tal manera que cuando me apelaron al tribunal, una de ellas, que hasta el día de hoy no entiendo tampoco por qué el tribunal me revocó y ordenó la inscripción, pero uno tiene que hacer lo que manda el tribunal. Entonces, cuando, por ejemplo, se da esa discusión, ¿qué te queda? Apelas al tribunal. ¿Ya? ¿Qué es una observación? Una observación es una referencia, es una denegatoria que te hace el registrador y te dice, ¿sabes qué? Te faltan algunos requisitos, pero ese requisito me lo puedes adjuntar. Falta algún elemento por ahí, falta un documento, adjúntame y procederá a la inscripción. Es decir, los defectos que te ha señalado en la esquela de observación el registrador público son subsanables. Pero también puedes apelar a las tachas. Tachas hay de diferente manera, pero las tachas en general son decisiones de los registradores públicos respecto de un acto que no se puede inscribir. Lo que te está diciendo el registrador público es, señor, lo que usted quiere inscribir no es posible inscribirse. Por ejemplo, usted es dueño de una empresa y tiene sus acciones allí, de una SAC, y usted quiere vender sus acciones. Y para asegurarse, para que la gente vea que tú ya no eres el dueño de las acciones, que ya no eres socio de la sociedad, dice, vamos a hacerlo por escritura pública, te voy a vender las acciones y lo vamos a inscribir al registro público. Y el registrador te lo rechazará de plano porque te dirá, señor, la compra-venta de las acciones no se inscriben en el registro público. Por lo tanto, te lo tacho. ¿Por qué? Porque es insubsanable. Usted esto no puede subsanar, esto no se va a inscribir nunca, ni ahora, ni en ningún lugar. Esto no se inscribe, así de simple. Entonces te lo tacho, el título, cuando es un acto no inscribible. Bueno, también hay una tacha especial cuando no adjuntas planos. Voy a subdividir mi propiedad y no adjunta los planos. Te lo tachan también. Señor, es imposible. Vuelve a presentar de nuevo, pide tu devolución de tus papeles, vuelve a presentar de nuevo con tus planos. Pero hablemos de esta tacha que es lo más común, en el que la inscripción no se puede dar y por tanto usted no puede. Por ejemplo, hay una parte final, vamos a compartir hoy día, que no le quiero adelantar, pero por ejemplo, una empresa decide participar en una licitación, quiere construir, qué sé yo, carreteras, pistas, veredas, puentes, lo que sea. Y para eso se consorcia con otra empresa. Una empresa que recién está empezando, obviamente no tiene experiencia, pero sí tiene dinero, tiene buen capital, tiene 1 millón, 2 millones, 3 millones, lo que sea. Y hay otra empresa que tiene años de experiencia, pero que no tiene dinero, ¿no? Que es medio omiso. Entonces, uno que tiene dinero, pero que no tiene experiencia, se consorcia con otra que tiene experiencia, pero que no tiene dinero y se juntan las dos empresas, las dos sociedades. Y entre dos, obviamente, hacen mucha fuerza. Ya tienen experiencia, ya tienen dinero, que son los dos requisitos que te pide el Estado para que puedas contratar con él. Y hacen un contrato de consorcio. Pero ellos son muy seguros y dicen, bueno, vamos a hacerlo por escritura pública para poderlo inscribir en el registro. Van y lo presentan al registro público y ¿qué hace el registrador? Lo tacha. Porque la ley dice, señores, los consorcios no se inscriben en registros públicos. Claro, alguien me dirá, ¿y por qué no se inscriben? Bueno, primero porque la ley dice así, no se inscriben y ya está. Porque nuestro país es positivo, nuestra legislación es legal, es de derecho positivo. Son normas legales las que nos rigen a nosotros. Todo lo que hacemos en la vida se rige en virtud de normas legales. Entonces la Ley General de Sociedades dice, los consorcios no se inscriben, ya está. Pero una de las razones por las que no se inscribe un consorcio es porque es de duración temporal. Es decir, se contrata y cuando termina la obra ese día desaparece el consorcio. Y entonces la ley no puede permitir que consorcios se vayan inscribiendo todos los días en el registro público un montón, y luego van a desaparecer, ya no tienen vida jurídica. Y así sucesivamente. Entonces no hay necesidad de inscribirlo.
en registro público. Y así varios actos que seguramente nos vamos acordando en el transcurso de la charla, ameritan una tacha. Pero cuando el título ya está ok, tiene todos los procedimientos legales, cumple con todos los requisitos, entonces, ¿qué queda allí? Hay que liquidarlo si es que no se pagaron los derechos. Se pagan los derechos y se inscribe y ya está. Pero tú puedes decir, oye, me estás cobrando demasiado, no estoy de acuerdo con lo que me estás cobrando y te puedo apelar al tribunal. ¿Ya? Esos actos, estimados amigos, son los que se tienen que apelar al tribunal registral cuando uno no está de acuerdo con la decisión del registrador público. Ahora, tampoco procede la apelación, ojo, cuando está inscrito ya no apela. Mira, una vez quisieron apelar una inscripción. Mira, el señor presenta su inscripción, obviamente se le inscribe, ¿no? Y cuando se inscribe, él dice, ¿y por qué me lo han inscrito? Yo quería que me lo observen, una cosa rara. Todos presentamos un título para inscribir. Y primera vez en mi vida escuché a una persona que dice, oye, yo no quería inscribir, quería que me lo observen. Y quiso apelar, entonces lo denegamos, se molestó, y etcétera. Pero nadie resuelve por lo que alguien se molesta, ¿no? Uno resuelve porque está arreglado a ley. Entonces, no procede una apelación, ¿sí?, en las inscripciones registrales. Procede cuando hay denegatoria de inscripción. Bueno, acá está. Ahora, veamos un tema adicional. El tema central del día de hoy son los precedentes de observancia obligatoria. Es decir, hay sentencias del Tribunal Registral que dicen que, así como dice la sentencia, se tiene que resolver siempre a partir de ahora, salvo que en el futuro dejen sin efecto esa sentencia, ese precedente de observancia obligatoria. El artículo 158 del Reglamento General de Registro Público dice: constituyen precedentes de observancia obligatoria los acuerdos adoptados por el Tribunal Registral en los plenos registrales, que establecen criterios de interpretación de las normas que regulan los actos y derechos inscribibles, ¿no?, a ser seguidos de manera obligatoria por las instancias registrales en el ámbito nacional. Y entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? El Tribunal Registral no solo emite precedente de observancia obligatoria, sino también acuerdos plenarios. Y los dos son diferentes. Yo les he dicho que en el Perú, a ver, cada tribunal registral se compone por 3 miembros, por 3 tribunos. En el Perú existen 5 salas de tribunal registrales, 5 salas. Uno hay en Trujillo, otro hay en Arequipa y 3 hay en Lima. El de Trujillo resuelve todo lo que sucede en el norte del país, lo de Lima en el centro y lo de Arequipa en el sur. Más o menos así están distribuidos. Eso quiere decir que hay 15 tribunos a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando pasa lo que, por ejemplo, les comento ahorita, hay un tema que es constante, que observan los registradores, va al tribunal, el tribunal revoca o confirma, y luego se dan cuenta que en otro tribunal el mismo criterio se está manejando por los registradores, y el tribunal dice A, y luego dice B. Entonces no hay un criterio jurisprudencial que nos lleve a nosotros a determinar predictibilidad. ¿Por qué? Porque los usuarios lo que queremos, los usuarios del sistema jurídico peruano, queremos que los que resuelven nuestros derechos tengan predictibilidad. Uno, cuando presenta un acto al registro público, una demanda al Poder Judicial, tiene que saber de por medio que va a ganar el juicio, que va a perder. Es decir, debería haber predictibilidad. Para que exista predictibilidad tienen que existir precedentes de observancia obligatoria. Si no existirían precedentes de observancia obligatoria, ¿sí?, no sabríamos nunca cómo es que va a resolver un tribunal determinado. Por ejemplo, en materia procesal civil, solamente existen 10 criterios sobre los que uno sabe que así van a resolver. Pero son miles de casos los que se presentan en el Perú, entonces 10 no es mucho. Y esos son los plenos jurisdiccionales civiles, ¿no? Los plenos civiles. Solamente existen 10 en el Perú.
Entonces, en el Perú no hay predictibilidad, porque esos no son todos los casos que ocurren. Y en materia registral sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque lo común es que cuando tú presentas un título al registro público, el registrador te lo observe y normalmente no apelas. Normalmente subsanas, a veces hasta los abusos del registrador tienes que subsanar. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ir al tribunal porque demora un poco, 1 mes y medio, 2 meses o 3 meses a veces. Entonces la gente dice, quiero rapidito, no importa, hay que hacerle caso al registrador público. Y entonces ello va cayendo siempre en una arbitrariedad del registrador porque cree que tiene lo cierto y el usuario dice, bueno, no importa, hay que cumplir con lo que dice el registrador, lo importante es que lo inscriba. Y entonces no estamos ayudando a la predictibilidad. Y los precedentes de observancia obligatoria existen para que exista predictibilidad en nuestro sistema jurídico registral. Pero para que sea un precedente, les cuento un caso para que me entiendan exactamente. En Cajamarca y en Huancayo se dan 2 casos igualitos, ¿ya? En Cajamarca existe una compra-venta, ¿sí? Una compra-venta, vendedor y comprador. La compra-venta se inscribe en el registro público y después de unos 6 meses más o menos que está inscrito la compra-venta, los 2 compradores y vendedores que habían actuado antes deciden resolver el contrato de compra-venta. ¿Ya? Deciden resolver el contrato de compra-venta. Y cuando llega al registro público, la resolución del contrato, es decir, querían dejar sin efecto el contrato ya inscrito. El registrador tacha el título y le dice, ¿sabe qué, señor? Cuando una compra-venta ya está inscrito en el registro público, significa que ya se han cumplido todos los parámetros de la compra-venta. El contrato ya concluyó, ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, ya no se puede resolver lo que ya concluyó. Se resuelve, lo que está sin culminarse todavía, le dice el registrador. Entonces no puede resolver. Tacha el título porque es un acto no inscribible. El usuario apela al tribunal. Y el tribunal registral le dice, señores, señor registrador, bueno, es cierto, no se puede resolver con una compra-venta que ya se ejecutó en su totalidad. Por lo tanto, usted con mejor criterio, pues no le trate como una resolución, le dice el tribunal al registrador. Le dice, mejor trátale como una donación. Haz de cuenta que el comprador le está devolviendo al vendedor, le dice. En otros términos, le estoy dibujando la situación jurídica que se presentó. Le dice, mejor haz de cuenta que lo está donando. No lo califiques como una resolución de contrato porque en efecto la resolución ya no está. Pero como la resolución es gratuita, no se está pagando nada. Haz de cuenta que es una donación y califícale como donación. Y se cumple los requisitos de la donación, inscríbalo, le dice. Y el tribunal registral le ordena la inscripción de esa resolución de contrato bajo los términos de una donación. Ya está, el caso se resolvió así, pero igualito sucede en Huancayo. En Huancayo presentan una resolución de un contrato de compra-venta, igualito, mismo caso, diferentes personas. Y el registrador lo tacha. Por las mismas razones. Un contrato ya ejecutado no se puede resolver porque ya está ejecutado, ya no existe. Se resuelven los contratos que existen y que están pendientes de ejecución de todos los extremos. Esta persona apela al tribunal, pero él apela a Lima porque le corresponde Lima, porque es de Huancayo. Y Lima confirma su tacha, no lo revoca. Y le dice, en efecto, le dice el tribunal registral al registrador bancario, usted tiene razón. En el de Cajamarca, el tribunal le dijo, usted no tiene razón, inscríbalo y ya está. Pero el de Lima sí le da la razón al registrador público, le dice, usted tiene razón, no se puede resolver un contrato y ha ejecutado todas las obligaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces había el tribunal del norte que decía que sí debería inscribirse. Y el tribunal del centro, que es el tribunal de Lima, una de las salas, dice, no se tiene que inscribir. Y entonces estábamos ante 2 supuestos. El tribunal registral del norte decía sí y el tribunal del centro decía que no. Y esa situación jurídica contradictoria, un tribunal registral, tenía que solucionarse.
Y entonces el presidente del tribunal convoca a un pleno registral. Y los 15 tribunos se reúnen para el pleno registral. ¿Para qué? Para tratar ese tema en el que el tribunal está resolviendo de diferente manera, con diferentes criterios. Y tiene que haber una sola, dice el tribunal. Y sale el precedente de observancia obligatoria. ¿Y qué creen que resuelve el tribunal? El pleno del tribunal, los 15 tribunos, resuelven que el que tenía razón era el Tribunal del Norte. Lo que les quiero decir es que con un mejor criterio el Tribunal del Norte había dicho, está bien, pero tampoco le digas al usuario, él ya hizo un gasto, hizo escritura pública, gastó, hizo una serie de elementos, formalizó, notario público, registro, hizo todo un gasto en el que, bajo la creencia de que se va a inscribir, él ya realizó todo esto. Por lo tanto, usted no rechace su inscripción. Califícalo como otro acto jurídico gratuito e inscríbalo. Y el tribunal registral es pro inscripción. Entonces, a partir de ahora, todo contrato que ya está ejecutado se puede resolver y se inscribe en registros públicos sin importar la terminología jurídica que hayas usado. Puede ser como resolución, será una cesión de derechos, será una adjudicación gratuita o será una donación. El nombre del acto jurídico no importa. Lo importante es el fondo. Entonces, cuando no están de acuerdo el tribunal en un tema jurídico, se ponen de acuerdo y esa resolución de lo que se ponen de acuerdo es un precedente de observancia obligatorio. Y es obligatorio para todos. Para todos significa que es obligatorio tanto para los tribunos, para los tribunales que van a resolver a nivel nacional. A partir de ese momento el Tribunal de Lima ya no iba a decir, ¿sabes qué? Sí, pues está bien la observación o la tacha. No, a partir de ese momento tenía que resolver conforme ya se han puesto de acuerdo ahora. Que era la forma como resolvió el Tribunal del Norte, o sea, el Tribunal de Trujillo. Ese es un precedente de observancia obligatoria. Y es obligatorio, obviamente, a nivel nacional para todos los registros públicos, para todos los registradores públicos y para todos los tribunales. Ese es un precedente. Sí, por eso dice así, ve. El artículo 32 del reglamento del Tribunal Registral dice: cuando señala que los precedentes son interpretaciones que deben de seguirse obligatoriamente por las instancias registrales, lo que está diciendo es que todo el mundo tiene que hacer caso. Pero frente a los precedentes de observancia obligatoria, que son los que vamos a desarrollar hoy día, existen los acuerdos plenarios. Yo les he dicho que son 15 los tribunos, ¿cierto? Sí. Dicen que para adoptar acuerdos, el tribunal, para adoptar acuerdos que son precedentes de observancia obligatoria, se necesita 9 votos. Se necesita 9 votos. Es decir, las 2/3 partes de los tribunales. Se necesita las 2/3 partes del tribunal. Es decir, se necesita el 66% de los miembros del tribunal. Es una votación calificada. Si no alcanzan a esa votación, el precedente no es precedente. Si no llegan a esa votación, a ese número de votos que deben tener para tomar la decisión, entonces no es precedente de observancia obligatoria. Por lo tanto, no se acuerda un precedente. Entonces, ¿qué se acuerda? Un acuerdo plenario. Como no alcanzó a los votos correspondientes para que sea precedente, se queda como acuerdo plenario. Y el acuerdo plenario se diferencia del precedente de observancia obligatoria en el sentido de que el acuerdo plenario solamente es obligatorio para los tribunos. O sea, ya se han puesto de acuerdo, han dicho que así vamos a resolver a partir de ahora y que nadie da marcha atrás, salvo que se pongan de acuerdo en el futuro nuevamente todos y lo modifiquen. O sea, el acuerdo plenario, con los votos en mayoría simple, es decir, si asisten 10, con el voto de 6 es suficiente, pero si asistirían 10, tendrían que ser 9 votos para que sea precedente. Y con 6 votos nomás es acuerdo plenario. Y ese acuerdo plenario no le obliga al registrador público a resolver conforme quiere el tribunal. Pero ya tienes una idea, con el acuerdo plenario, le dices: si tú me apelas, el tribunal va a resolver así, porque ya se han puesto de acuerdo ellos. Pero el tribunal ya no le va a castigar.
al registrador. Miren ustedes, si el registrador resuelve contrario a un precedente de observancia obligatoria, como resuelven un montón de veces, lo hacen a veces porque no les gusta el precedente, o a veces también le hacen porque no saben el precedente cuál es. Pues sucede de todo, nos ha pasado a todos nosotros, yo no voy a decir que soy un inmaculado, he cometido errores cantidad cuando estaba en registro, pero precisamente esos errores me han enseñado ahora que cómo es que se tienen que resolver. Pero bueno, pasa tiempo para aprender un poquito. Y entonces fíjense ustedes, cuando ya tienes un acuerdo plenario, si tienes un precedente de observancia obligatoria y observas contrario al precedente y el tribunal se da cuenta en la apelación, ya fuiste, el tribunal te manda a que te hagan procedimiento administrativo sancionador y te van a castigar, por lo menos te van a mandar a tu casa unos 15 días. Pero cuando es un acuerdo plenario, y te apelan, tú has resuelto como registrador público contrario al acuerdo plenario y te apelan y el tribunal dice, señor registrador, por si acaso aquí hay un acuerdo plenario, usted tiene que haber leído ya. Usted ya sabe cómo vamos a resolver nosotros. Por lo tanto, no debiste de haber observado. O sea, solamente dan una jaladita de oreja, ¿eh? Pero como no es obligatorio, no es un precedente, entonces el tribunal te dice, bueno, ya, pues la próxima, tranquilo, no vuelvas a observar por esto. Solo te llama la atención así suave. Ese es un acuerdo plenario. Y esos hay un montón. Se ha resuelto en cantidad de veces. Hay precedentes y hay acuerdos plenarios. En la otra clase, el próximo martes, vamos a tratar acuerdos plenarios. Pero hoy día vemos precedente de observancia obligatoria. Pero vayamos a seguir viendo. Dicho obligatorio cumplimiento ha sido ratificado en este pleno, ahí está, el 90, el pleno 90, cumplimiento de precedente de observancia obligatoria y plenarios. Mira, todos los vocales se reafirman en que deben cumplirse los precedentes de observancia obligatoria. A veces hasta los mismos tribunales dirán, yo no voté por eso, voy a votar en contra del pleno, etc. Entonces, se reúnen de vez en cuando para decir, oye, hay precedentes y hay acuerdos plenarios, y a ambos tenemos que respetarlos y punto. ¿Te das cuenta? Si no, muchachos, no va a haber predictibilidad, pues nunca. Y vamos a vivir en lo mismo, ¿no? Con todas las majaderías que tienen los registradores públicos y nos observan unas cosas, pero terribles. Alguna de esas les voy a ir comentando. ¿Ya? Pero, a ver, ¿cómo es que sucede entonces un precedente? ¿Cómo se dice? El presidente convoca a pleno, ¿no? Se reúnen los vocales, ¿no? Se pronuncian, entre otros temas, para aprueba un precedente, modifica un precedente, o también dejan sin efecto el precedente de observancia obligatoria, ¿no? Dicen, para la existencia de quórum, ¿no? Es necesaria la presidencia por lo menos de 11 vocales en primera convocatoria y 8 en segunda. O sea, ellos también tienen un quórum como tenemos las personas jurídicas, ¿no? Entonces el pleno del tribunal se reúne. Para reunirse necesita mínimo 11 vocales. Si hay 10, tienen que esperar la segunda convocatoria. ¿Saben eso? ¿No? En todas las reuniones, en todas, hay primera y segunda convocatoria. En ninguna está prohibido, está proscrito decir no se han presentado y no hay reunión. No es así. Cuando ustedes formen parte de una organización, tienen que saber que toda reunión se tiene que dar en la primera o en la segunda convocatoria. Nadie te puede privar de las dos convocatorias porque en la ley dice muy claro. Y obviamente depende de la ley y depende del estatuto cuál es la diferencia entre la primera y la segunda convocatoria. Por ejemplo, una asociación provivienda se cita una reunión, son 500. Cita a las 7 de la noche y aparecen 20 a las 7 de la noche. Porque como son peruanos, todo el mundo llega tarde. Si no habría segunda convocatoria, esa reunión no se daría nunca, porque ninguno llega a tiempo. O algunitos. 7 de la noche no hay nadie, 7:05, 7:10 empiezan a llegar. Entonces, para que se dé la reunión, ¿qué es lo que ha creado el derecho inteligentemente? Ha creado la segunda convocatoria. Entonces dice, a las 7 primera convocatoria y a las 8 segunda convocatoria. Y en la segunda convocatoria dice la ley, en la primera convocatoria necesitamos 251 personas, si son 500. A ver, vete a juntar 251 personas, difícil. Y en la segunda convocatoria dice la ley, se hace la reunión con los que lleguen. ¿Qué quiere decir? Si han llegado 10, 20, 30, con ellos se hace la reunión y punto.
Y el acuerdo que se tome es absolutamente válido para toditos. Eso es fundamental, eso se tiene que saber sí o sí, eso no puedes dejar de saber. Y fíjense ustedes, los que forman parte de las asociaciones no lo saben. Les digo yo con conocimiento, porque yo oriento todito los días a la asociación, no saben ni qué significa. No saben ni qué significa la primera o la segunda convocatoria, pero un profesional como ustedes tienen que saber, tienen que conocer para que orienten bien. Pero también es importante conocer el estatuto, porque a veces en el estatuto dice primera convocatoria hoy día lunes y mañana segunda convocatoria. ¿No? ¿Se dan cuenta? En cooperativas funciona así. Primera convocatoria es hoy y dentro de 2 días segunda convocatoria. No necesariamente es 1 hora después, 2 horas después. La norma no ha creado, solamente ha dicho primera y segunda convocatoria. Solo para algunos tipos de personas jurídicas como cooperativas ha dicho primera convocatoria el lunes y el miércoles segunda convocatoria. ¿Se dan cuenta? 2 días después, 3 días después. Pero normalmente en una sesión de una empresa, de una asociación común, un club deportivo, una asociación pro vivienda, una asociación de amigos, etcétera, un comité, ¿sí? Se le hace con la vigencia de 1 hora. A las 7 de la noche y a las 8 de la noche. Ya está, 1 hora de diferencia. Y tomamos las decisiones, ¿no? Entonces, fíjense acá de lo que decíamos hace un rato. Dice el artículo 24 del reglamento del Tribunal Registral, dice que los precedentes se aprueban por el voto a favor de las 2/3 partes de los tribunales concurrentes, ¿no? Por ejemplo, si asisten 10, necesitamos 7 votos. Las 2/3 partes. Si asisten 10, necesitamos 7 votos. 2/3 partes. Si asisten 10 y votan 6, entonces no hay precedente de observancia obligatoria. Si asisten 10 y votan 6, hay pleno. Hay acuerdo plenario, no hay precedente de observancia obligatoria. Bueno, normalmente, casi con normalidad, los votos son por unanimidad, ¿eh? Pero eso sí es cierto. El tribunal que no esté de acuerdo, el tribuno que no esté de acuerdo, tiene que dejar constancia, ¿no? De su criterio. Tiene que dejar constancia de su criterio. Y a veces, pues dice, yo no estoy de acuerdo, y deja su criterio ahí. ¿Qué otros datos son importantes para conocer este tema de las apelaciones, de los criterios del tribunal registral, de los acuerdos plenarios? Dice, por ejemplo, a ver, ¿quién puede apelar el título? El presentante del título. Él es el que puede apelar un título. Bueno, y también a quien represente. Imagínense ustedes que le hacen presentar al gerente, ¿ya? El título sale observado y el gerente por una u otra razón ya no trabaja en la asociación o en la empresa. A ver, tráigalo, esa persona no va a querer venir a apelar y tú quieres apelar. Entonces, ¿quién puede apelar ahí? El presidente del directorio o el presidente del consejo directivo puede apelar. ¿Sí? ¿Necesita firma de abogado la apelación? Sí. Todas las apelaciones necesitan firma de abogado. ¿Se paga por apelación? No, ahora ya no. Ya hace más o menos unos 5 años atrás que ya no se paga por apelación. Ya no se paga. Me refiero a las apelaciones administrativas, no a las apelaciones judiciales. Las apelaciones judiciales sí pagan, ¿no? Así dice el TUPA. Pero las apelaciones administrativas, es decir, si apelas en la municipalidad, por ejemplo, en cualquier entidad administrativa, gobierno regional, cualquiera de sus dependencias, o el tribunal registral en el caso de materia registral, no se paga, ¿no? Antes se pagaba el 2% de la UIT, pero ahora ya no. Ahora, cuando te denegan una vigencia de poder, por ejemplo, quieres solicitar un CRI, no te lo quieren dar, por una u otra razón, lo que sea. O alguien te dice, es una anotación preventiva, no te puedo dar, pero tú crees que te van a dar, entonces apelas. ¿Y cuánto tiempo tienes? 15 días después que te han notificado que le han puesto en mesa de partes. Una forma de notificar que tiene registrado, por eso es que hay mucha gente que se confunde. Me he ido 2, 3 veces y luego ya me he dejado ahí 15 días, total que no me han dado en su tiempo y etcétera. Y el título es notificado por mesa de partes. Cuando el registrador público le pone la firma a la observación, a la inscripción, a la tacha, a la liquidación, pone la firma, automáticamente por el sistema va a mesa de partes. Desde ese momento se considera notificado la persona. Si la publicidad registral, el registrador público o el abogado certificador hace una nota informativa diciendo, señor, le he rechazado su petición de publicidad por una u otra razón, le pongo en ventanilla, suficiente, ya está notificado. Si él llega después de los 15 días, ya no podrá apelar.
Bueno, también es importante que en una apelación hay que identificarle al registrador público. Sí, se le debe indicar qué registrador público es este señor. El registrador público tal fulano, ya está. ¿Sí? ¿Y dónde se le presenta? Esto también es importantísimo. Cuando yo estaba ahí he tenido bastante estos casos en el que cuando vienen los abogados que creen que porque son abogados saben todo, total no saben nada, son una vergüenza a veces. Si fue un abogado una vez al registro y dice, cuando era obligatorio presentar el DNI, dice, no, yo no puedo presentar mi DNI porque soy abogado, y a mí no me importa si eres abogado o no. O sea, nadie es diferente por su título profesional. Se respeta la ley y punto, quien también que seas. La apelación, estimados amigos, se presenta en la oficina de trámite documentario. Nunca en mesa de partes. Imagínese usted que lo deje en mesa de partes. Y no se va, pues tu apelación te ha faltado 2 días, 3 días para que venza. Y se ha vencido. Y tú has presentado en mesa de partes. ¿Ah? No me orientaron. Sí, puede que no te hayan orientado, pero ya te fregaste, pues. Ya perdiste tu oportunidad. Claro, el que recibe mesa de parte tiene que decir, oye señor, esto se equivocó. Le tengo que llamar al señor. Señor, ven por acá. Usted tiene que presentar en la otra oficina. Usted mismo presenta. No, yo no soy tramitador. Usted lo tiene que presentar. Le devuelvo al señor que lo presente de inmediato. Uno en el registro público cuando trabaja tiene que ser recontra proactivo. ¿Sí? ¿Saben por qué, estimados amigos, jóvenes y colegas algunos? Uno se da cuenta de las cosas que te pasan en el registro cuando está fuera. Y uno como servidor público siempre tiene que pensar que un día va a estar afuera. Así como cuando tú vas al Banco de la Nación y hay una colaza gigantesca y solamente 2 tíos se están atendiendo ahí, y tú empiezas a renegar, ¿sí? Y gritas a todos los vientos y maldices a todo el mundo, ¿sí? Igualito maldice la gente de registros públicos, igualito, igualito. Por eso siempre si eres servidor público tienes que atender primero con una valididad extraordinaria, ¿sí? Porque nosotros cuando estamos en el registro y cuando estamos afuera también como profesionales, nos debemos a ese señor, ¿sí? Y precisamente nos debemos más a ese señor que ignora los procedimientos registrales, porque los que saben lo hacen ellos mismos, ya está. Y normalmente vienen donde nosotros los que no saben, entonces tenemos que orientarlos bien. ¿Para qué? Porque para que un día por lo menos digan, oye, mira, puede que el registrador me haya tratado mal con su esquela, pero el que me atiende ahí es espectacular, es fenomenal, qué manera de atenderme. Y la gente se va feliz. Aunque sea con una observación, con una calificación negativa, la gente se va feliz, ya está. Y entonces, cuando sí llega al registrador público, el registrador tiene 3 días para enviarlo. ¿Sí? Ahorita las apelaciones son virtuales. Ahorita son virtuales. Ayer nosotros hemos presentado una apelación. Sí. Luego les voy a contar, sino que el caso es bastante público, en Moyobamba no lo podemos hacer más público de lo que está, ¿sí? Claro, nosotros no vamos a resolver, no tenemos nada que ver, podemos hablarlo, pero se va a colgar en el internet. El curso de hoy lo estoy grabando porque se va a colgar en el internet en mi canal de YouTube. Por eso es que me voy a limitar a no hablar sobre el tema porque me han pedido que no lo haga. A mí me han pedido ayuda sobre esa apelación, pero nada más. Ni siquiera lo he firmado yo, lo han firmado otros. Porque tenemos que cuidar siempre que un usuario te diga, mira, no quiero que esto se quede punto. Tú te debes a tu cliente y listo. Pero normalmente cuando se presenta en físico una apelación, el registrador tiene 3 días para derivarlo al tribunal registral y lo tiene que hacer adjuntando todo el título que dio mérito a la observación. Lo envía todo. El registrador se queda con una copia legalizada en la oficina, de repente se pierde por ahí, en el camino, muchas veces se han perdido, etc. Más o menos esos son los temas que ameritan un tema de apelación y el procedimiento propio de la apelación ante el tribunal registral. Ya. Hasta allí, ¿alguien de ustedes tiene alguna consulta, un comentario, una idea que podría vertirlo para entrar allá a unos temas más concretos? ¿Tienen alguna ideita por ahí que me quieren compartir? Bueno, y si no, continuamos. Dicen que cuando no quieren abrir o están totalmente claritos o no me han entendido nada. Voy a ir por lo primero, ¿eh? Voy a ir por lo primero. Y ahora,
El registro de predios en el registro públicos, que es una parte del registro de la propiedad inmueble, esto es bueno saberlo, porque ojo, el predio, o sea, una casa, un terreno, una chacra, es un tipo de propiedad inmueble. Hay propiedades inmuebles que no son terrenos, no son chacras, no son casas. Por ejemplo, el riel del ferrocarril es una propiedad inmueble. El riel por donde va el tren, sí, es una propiedad inmueble. El tren es mueble, pero el riel por donde esos fierritos, que donde es su carreterita del tren, sí, es un bien inmueble. Por ejemplo, Electrooriente explota el río Gera para la electricidad, ¿cierto? Sí. Ese derecho que tiene Electrooriente para explotar ese servicio público de la energía es un bien inmueble. El derecho le da una categoría de bien inmueble al derecho que tiene Electrooriente o cualquier empresa de utilizar el río en su favor para crear electricidad. O sea, ese servicio público de electricidad es una propiedad inmueble. Y los predios también son propiedades inmuebles, casi por naturaleza, ¿cierto? Ya. Ahora, el registro de predios es el registro que más se mueve en el registro público. Bueno, también se mueve el registro vehicular, pero con menos trascendencia, obviamente. Menos valores, los carros cuestan menos, etc. Los predios cuestan inmensamente. Por decirlo, a ver, un cálculo. No creo que haya variado tanto. Si en Moyobamba se presentan todo lo que es registro de predios, por decir 30 títulos de registro de predios en un día, vehículos se deben presentar 25 por ahí. 25, 20. Un poquito más de predios hay que vehículos. Luego hay un poco menos de personas jurídicas y luego de personas naturales. Pero el registro de predios es el núcleo, es el corazón del sistema registral. Y por lo mismo, los temas jurídicos resueltos por el Tribunal Registral y los precedentes de observancia obligatoria en su mayoría son sobre registro de predios, ¿no? Pero claro, sobre registro de predios hay una cantidad impresionante. Los últimos que han salido son estos, ¿sí? Una fábrica sobre bien propio. Esto nos atañe a toditos. Esto no solamente es un tema jurídico, es un tema personal, familiar, doméstico. Es este tema. Una fábrica, ustedes saben, es una casa. A toda construcción nosotros le llamamos fábrica. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno construye, puede construir en un predio que no necesariamente sea tuyo. Les pongo varios casos. Por ejemplo, lo más natural es que tú construyas una casa en tu terreno. Es tuyo. Tu papá te ha dejado en herencia, te ha dado en donación, un anticipo de herencia, lo has comprado, etc. Te lo han adjudicado, te han entregado tu título de propiedad a la municipalidad, lo que fuera. O te ha dado COFOPRI tu título, es tu predio, está a tu nombre, es un bien propio. Ahí puedes construir, sí, ese es lo más natural. Pero no necesariamente uno construye sobre su bien propio. Imagínense ustedes, tienen un anticipo de herencia, una donación, o un bien que lo han comprado, pero siendo solteritas todavía. Y un día se casan, y por eso del amor, construyen su casita. Y como se han casado bajo el régimen de sociedad de gananciales, los dos han construido y los dos han gastado su billete. Solicitan préstamo, etc. Ya está. Y construyen la casita. Y cuando inscriben en el registro público la casita, ese terreno automáticamente y la casa se vuelve a nombre de los dos. Ese bien propio que tenía la mujer o el varón que llevó al matrimonio como suyo, en la cual han construido una casa cuando ya está casado, se convierte a favor de ambos. O sea, tú no le puedes decir a tu cónyuge, ¿sabes qué? Este terreno es mío y la casa será tuyo, la mitad, y la mía la mitad. Pero el terreno sigue siendo mío. Ya no es así. Bueno, en realidad no es así desde muchísimo tiempo, solo que nosotros no lo sabíamos. E incluso los que estábamos en el registro público no lo sabíamos hasta que salió la norma. Pero el Código Civil ya
ya había señalado esto desde el año 84. Esto ya estaba dicho, escrito en la ley. Tú puedes construir, cuando están casados, en el bien propio de uno de los cónyuges. Y el bien automáticamente se vuelve a nombre de los dos. O sea, ya no es que mi papito me lo da, no, ahora es de los dos. Y este es uno de los precedentes de observancia obligatoria último que ha resuelto el Tribunal Registral. Por ejemplo, acá dice, cuando la sociedad conyugal, sujeta al régimen de sociedad de gananciales, edifica sobre el terreno propio de uno de los cónyuges, se produce por imperio de la ley, ¿sí? Esto es una ficción legal, la conversión en social de todo el inmueble, construcción y suelo, salvo que se acredite que se mantiene la condición de propio, ¿no? Diferente sería si, por ejemplo, el papá te da el terreno, pero además cuando muere te da un bien, te da dinero, te queda dinero, 50.000, y con eso construye la casita. No, sigue siendo mío, porque le construí con mi propio billete. Por lo tanto, el marido no puede ser dueño, así se inscribe la casa. Lo he inscrito la fábrica, así estemos casados tú y yo, bajo el régimen de sociedad de gananciales, la casa y el terreno siguen siendo míos. Por eso dice aquí, salvo que se acredite que se mantiene la condición de propio. Pero si tú te casas y tienes tu terrenito y solicitas un préstamo al banco y los dos son los responsables, la ley presume que se ha adquirido para la sociedad. Por lo tanto, el terrenito se convierte en un bien social. Ojo, siempre y cuando, obviamente, te hayas casado bajo el régimen de sociedad de gananciales. Si estás casado bajo el régimen de separación de patrimonios, es diferente. Allí sí no opera. Tú tienes dos opciones, antes de casarte o después de casarte. Si te casas y no te has dado cuenta sobre tu régimen legal, la ley te impone un régimen, que es la de sociedad de gananciales. Pero tú tienes la oportunidad un día antes de casarte de ir al notario y decir, señor notario, ¿sabe qué? Nos vamos a casar sobre el régimen de separación de patrimonios. Nos vamos a casar con separación de patrimonios, bienes separados. Por lo tanto, el día que construyes tu casa seguirá siendo tuyo, ya está, porque es un bien propio. Pero claro, dice, claro, el reglamento, el artículo 79, que más adelante está descrito y lo vamos a ver, señala, dice, del reglamento dice, bastará con que intervenga en la declaratoria de fábrica el cónyuge propietario del terreno, adjuntando copia de la partida de matrimonio. Claro, obviamente, no vas a declarar simplemente estoy casado con el señor X y Z. Tienes que adjuntar la partida de matrimonio y eso es lo que va a ocurrir. Así que si ustedes chicas se casan con algún muchacho que por ahí tiene un buen terreno, pues construyen ahí y el terreno también se vuelve de ustedes. ¿Se dan cuenta? Ahí ya está, ya. Tan felices. Opera para ambos lados. El derecho ha resuelto muchísimas cosas. Lo que ocurre es que nosotros no lo conocemos. Somos abogados, pareceríamos que conociéramos algo, pero muchísimo. Por lo menos el 99% del derecho no lo conocemos. Conocemos un poquito. Pero nos sirve para ir ayudando, ¿sí? Ir desenvolviéndonos. Pero ojo, también tú puedes construir sobre terreno ajeno. Un día te han dicho, pues viva un rato aquí en mi casa, y tú te has querido quedar 1 año, 2 años y construir tu casita ahí. Y luego la persona te quiere sacar y tú ya no quieres salir, entonces te hace un proceso de desalojo por ocupante precario. Señor, usted tiene que salir, le curso una carta notarial, usted no es el dueño, está ocupando sin ningún título, usted es un precario. Y tú no quieres salir igual, pues, ¿no? Yo le digo, no, señor. Mira, si quieres que salga, devuélvame lo que he construido en mi casa, le dice. Yo he construido en mi casa. El dueño de la propiedad, primera opción, si no quiere salir, le tiene que hacer un proceso de desalojo por ocupante precario y sacarlo por imperio de la ley a través de un mandato judicial. No quiere salir, viene la policía y lo desaloja, ya está. Pero imagínate tú que el Señor te diga, yo he construido aquí, devuélvame, le dice al dueño. El dueño tiene 2 opciones.
Ingresa a la casa, le dice, ya vamos a arreglar, se ponen de acuerdo. Tiene dos opciones el dueño de la propiedad, no el poseedor, el dueño de la propiedad. Si él quiere, le paga lo que ha gastado en su construcción el señor. ¿Cuánto se ha gastado? 10.000. Toma tu 10.000 y ahora vete. Se acabó el tema. Pero ¿qué pasa si el propietario no le quiere pagar al señor que ha construido en terreno ajeno? Simplemente no le paga. Viene y lo demuele. Dice, no, lo voy a botar esta casa, no me interesa. Y no tiene por qué pagarle ni un sol al señor. Y eso que lo ha hecho de buena fe. Cuando lo hace de buena fe, ¿sí?, tiene dos opciones. Que el señor le pague de buena manera o simplemente lo demuela. Lo bota a la casa y se acabó. En cambio, cuando es de mala fe, él no puede pedir que le pague porque es de mala fe. Lo único que tiene que hacer el dueño es demoler la propiedad y se acabó el tema. ¿Se dan cuenta? Pero no solo así puedo construir en terreno. O sea, tú puedes construir de diferentes maneras. La ley te provee determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando hay derecho de superficie, tú puedes construir en terreno ajeno, pero tienes un derecho de superficie. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, todos ustedes conocen Ripley, la tienda Ripley en Lima, el que está en la Plaza San Miguel. Ese terreno de la Plaza San Miguel pertenece a la Universidad Católica. Es de ellos ese terreno. Y entonces le han entregado a esas tiendas grandes en contrato de superficie. El contrato de superficie puede suscribirse hasta por un plazo de 99 años. Y lo único que te da derecho es a construir. Construyes y pagas por un alquiler mensualmente. Y después que vence el plazo, que puede ser 2 años, 3 años, 10 años, 20 años o 99 años, cuando vence el plazo, si quieres renuevas, y si no renuevas, esas construcciones se quedan con el propietario. Esa es la condición del derecho de superficie. Lo que tú has construido en virtud del contrato de derecho de superficie se queda con el propietario cuando se termina el contrato. Y el propietario no tiene por qué pagarle ni un sol al superficiario. ¿Se dan cuenta? Entonces, la construcción en terreno puede ocurrir en diferentes niveles jurídicos. Pero lo que hoy día queremos dejar establecido era que una fábrica sobre bien propio se convierte en sociedades gananciales cuando dos casaditos construyen su casa allí, de ambos con su plata. Ahora, ¿qué más tenemos? Esto es lo que decía, lo que dice el Código Civil, por ejemplo, al respecto, Dice, son bienes sociales, pides todos los no comprendidos en los artículos tal, incluso los que los cónyuges adquieran por su trabajo, industria. Este es un tema bastante interesante que se produce cuando, miren ustedes, normalmente uno habla de bienes propios y bienes sociales cuando un cónyuge fallece o cuando hay divorcio, cuando el matrimonio se termina o cuando voy a liquidar la sociedad de gananciales por cambio de régimen patrimonial. Cuando eso ocurre, entonces uno habla normalmente de bienes sociales. ¿Y cuál es de los dos? Ajá. ¿Y cuál es bien propio? ¿Cuál es bien propio? Por ejemplo, se dice que cuando un papá fallece y hay varios herederos y la mamá no tiene cómo contratar una casa, tiene derecho de habitación. O sea, ella tiene derecho a quedarse en esa casita que le dejó el cónyuge porque todavía tiene que criar hijos menores y no tiene con qué, y en el futuro podrá pagarles a los demás herederos el precio de la casita. Pero ¿qué pasa si la persona ha muerto y tiene todas las de la ley y podría vivirse en otro sitio y no tiene derecho a habitación? Por lo tanto, tiene que irse de ahí, y etcétera. Dice acá, también tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social del sueldo propio de uno de los cónyuges, abonándose a el valor del suelo al momento del reembolso. O sea, es cuestión de ponerse de acuerdo. Los derechos civiles es cuestión de ponerse de acuerdo. Hace poco tuve un caso en el que el patrimonio era regular. Una persona murió y dejó un par de millones de patrimonio, entonces empezaron a pelearse. Y nos pusimos de acuerdo y suscribimos un contrato de
de conciliación extrajudicial. Y nos hemos puesto de acuerdo todos y hoy están felices. Cuando te pones de acuerdo en el derecho civil, lo bueno que tiene eso es que matas un montón de procesos judiciales, porque para eso sirve las conciliaciones. Las transacciones extrajudiciales sirven para matar juicios. Por eso ustedes siempre, obviamente si ustedes son personas que les gusta la conciliación, reponer los estados de derecho, ¿no? Y no les gusta estar bronqueándose en los tribunales, insultándose con el otro abogado y etcétera, ¿no? Si son conciliadores, lo mejor que pueden hacer es conciliar, transar, ¿no? Hay un dicho que dice, si no transas no ganas, ¿no? Si no transas no avanzas. En derecho civil sirve mucho la transacción extrajudicial y te evitas un montón de problemas y un montón de juicios. Y ya está. Ahora, este artículo 79 del reglamento de predios también señala, ¿se dan cuenta? Dice, en los casos en que la declaratoria de fábrica intervenga la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedades gananciales y la fábrica sea edificada en terreno propio de uno de ellos, el registrador procederá a extender simultáneamente, dice, el asiento de dominio de la sociedad conyugal sobre el inmueble por el solo mérito de la declaratoria, salvo que se acredite que el bien tiene la condición de propio. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, debe acompañarse copia certificada de la partida de matrimonio. Imagínate usted que al registrador le presenta la declaratoria de fábrica bajo la condición social y el registrador te dice, señor, le observo, y te dice, no me has adjuntado la copia de la partida de matrimonio. Ahí sí. Esa es una observación, tú le dices, sí, efecto, señor registrador, aquí lo adjunto. Se acabó el tema. Has subsanado la observación. Hasta ahí con el tema de la declaratoria de fábrica. Ojo, hemos hablado de la declaratoria de fábrica por su efecto, solamente eso. No hemos hablado de la construcción, no hemos hablado de la regularización de edificaciones, no hemos hablado de la propiedad horizontal, de la propiedad exclusiva y la propiedad común, del reglamento interno, de la subdivisión, de la venta de aires. No hemos hablado de eso. Hemos hablado solamente de un efecto que tiene la declaratoria de fábrica que se inscribe en la propiedad, en el bien propio de uno de los cónyuges cuando estos se han casado bajo el régimen de sociedades gananciales. Solamente un pequeño extremo de la ley hemos hablado en este momento. No hemos hablado propiamente de la declaratoria de fábrica. Cuando veamos independización por reglamento interno, allí vamos a ver de la declaratoria de fábrica. Y ahí vamos a conocer un poquito más sobre la declaración de fábrica. Ahora, este es otro tema importantísimo que se refiere a la independización. A la independización. Ejemplo. Independizar significa sacar una parte de un predio y ya está. Tienes un terreno de 1000 metros, dices, independizo 500. Divides en 500, separas el 500 para un costado, el otro sigue ahí. Ya está. Tiene su partida independiente, su partida registral independiente. Independización. Independizo, saco una porción, lo llevo a otro lugar, lo inscribo en otra partida registral. Pero también estas independizaciones tienen situaciones jurídicas diversas. Y hoy día solamente vamos a hablar de la independización de los predios rurales. Pero no de cualquier predio rural y no cualquier independización, sino de una independización que últimamente tenía mucha boga. La gente lo ha estado utilizando todos los días. ¿Y para qué? Para mentirle al derecho, para mentirle al operador jurídico. Pero el tribunal registral ya se dio cuenta y ¡pua!, zanjó el tema. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ustedes deben saber, hasta deben tener su lote, seguramente en alguno de estos lugarcitos. Un señor tiene 10 hectáreas de terreno rural. ¿Y qué hacía? Lo lotizaba, lo parcelaba, creaba lotecitos adentro de 100 metros, 200 metros, 300 metros. Y obviamente, de 10 hectáreas, pues mínimo salen unos 500 lotes. El terreno estaba monte, ni siquiera estaba cultivado, menos iba a estar habilitado. Va a tener agua, luz, desagüe. Nada de eso.
solo era un monte, pero ya en el registro público estaba subdividido, estaba lotizado, estaba parcelado. Y hasta jirones tenía, por donde va a ser la futura avenida, ahí estaba ya el monte igual. Esta era una sacada de vuelta a la ley, pues, estimados amigos. Y el tribunal se dio cuenta al toque y el año pasado ya zanjó el precedente. Y dijo, no procede, dice, es improcedente independizar un predio rural ubicado en zona no catastrada. Los predios rurales pueden estar en zonas catastradas o en zonas no catastradas. Cuando están catastradas tienen una identificación especial, ¿no? Viven en virtud de un certificado catastral. Y cuando no está catastrado, subdivides, haces lo que quieres con una simple constancia negativa de catastro. Y entonces el tribunal dijo, mira, esto es interesantísimo. Dice, no procede la independización de un predio rural en zona no catastrada por falta de competencia de verificador catastral. Si hay verificador catastral, si la zona sería catastrada, existiría competencia del verificador catastral, pero como no está catastrado, el verificador catastral no tiene arte ni parte. Por lo tanto, el tribunal dijo, no procede. Dice, cuando de la partida vinculada, o sea, de la partida de inscripción de la propiedad de 10 hectáreas, o del título, o sea, del expediente que están presentando al registro público para dividir un montón de lotecitos dentro del monte, ¿sí?, se aprecie que el bien se ubica dentro del área, se ubica dentro de un área urbano o una área urbanizable. Es decir, es un monte, pero ya está dentro del PDU. El proyecto de desarrollo urbano, estimados, es una herramienta de gestión de las municipalidades. El PDU es el que determina cuál es la zona urbana y cuál es la proyección urbana que tiene una ciudad. Es una herramienta fundamental en el manejo de la cosa pública en una municipalidad, tanto distrital como provincial. Los proyectos de desarrollo urbano son los que dicen más o menos cuánto vamos a crecer en cuánto tiempo. Normalmente tienen una duración de 5 años, un proyecto de desarrollo urbano, un PDU. Y a veces entra en toda la zona rural. Por ejemplo, el PDU en Moyobamba más o menos alcanza a los baños termales. Todo eso es urbano ya. Todo ya es urbano. Así sea una chacrita ya es urbano. Dice, así como cuando del diseño de las unidades. ¿Sabes qué es lo que encuentras? Tú tienes un plano, ahí y encuentras que hay lotecitos adentro, en todo el monte. Sí. Y ya le han proyectado parcela 1, que en el futuro va a llamarse manzana no sé qué. O sea, le están sacando la vuelta a la norma. Están lotizando un predio rural. Pero eso ya está dentro del área urbana, ya está dentro del área urbana. Es decir, dice aquí la norma, dice, cuando del diseño de las unidades inmobiliarias resultantes se evidencia razonablemente el encubrimiento de una parcelación de terreno rústico. O sea, en el fondo, cuando lotiza, lo que estás haciendo es una parcelación. En el fondo, lo que estás haciendo es una habilitación urbana, solo que no le quieres dar la categoría. ¿Por qué? ¿Por qué, estimados amigos? Mira, si fuera un terreno urbano normal como cualquier otra y vas a subdividir, la norma te exige determinadas condiciones. Pero es un predio rural metido dentro de la zona del PDU, dentro de la zona de expansión urbana, ese terreno debería seguir el procedimiento de habilitación urbana. Y la habilitación urbana, les doy un adelanto porque esto lo vamos a tratar más adelante, la habilitación urbana es la conversión de un predio rural en urbano, de un predio rústico en urbano. ¿Y qué significa esto? Cuando hacen un predio de 10 hectáreas, lo lotizan como si fuera un monte nomás, si lo parcelan, no se da aportes reglamentarios. Ustedes saben que toda lotización debe entregar un aporte reglamentario que es el 13% de todo. Eso significa que de 10 hectáreas, que son 100.000 metros cuadrados, 13.000 metros tienen que ser aporte. Aporte a áreas verdes, áreas comunales, a policía, centro médico, todo eso, áreas de recreación, tienen que aportar. Y cuando lotizan ruralmente no aportan nada, le sacan la vuelta a la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente la municipalidad? Lo deniega. Lo deniega y le dice, señora, haz su procedimiento por la 29090, la ley de habilitación urbana. Es decir,
haz tus aportes, te voy a dar un plazo de 3 años de licencia de habilitación urbana para que construyas agua, luz, pistas, veredas. Es decir, habilitación urbana significa habilitar para vivir, que tenga condiciones para vivir. Le doy 3 años como municipalidad. Le puedo aumentar 1 año más, dice la norma. Y después de eso, si él no ha hecho agua, si no ha puesto luz, si no ha puesto agua, desagüe, simplemente queda caduco su derecho y el predio vuelve a ser rural de nuevo. ¿Se dan cuenta? Doctor, eso se llama recepción de obra, creo. La recepción de obra. ¿Por Sí, qué algo así mira, usted a ver, te adelanto algo gracias a la pregunta, Zoilita. Mira, para un proceso de habilitación urbana existen 2 etapas. Primero es la licencia de la habilitación. La licencia de la habilitación te da la municipalidad distrital, bueno, y cuando está dentro del distrito provincial, la municipalidad provincial, te da por 3 años una licencia. Esa licencia te dice a ti, preindependiza tus lotes, no independiza todavía, preindependiza. Te puede otorgar también la licencia con compra-venta garantizada. O sea, puedes venderlo, pero es una venta especial. Sigue siendo anotaciones preventivas. Durante esos 3 años, el dueño del lote matriz, el habilitador, tiene que hacer lo siguiente. Tiene que preindependizar sus lotes, anotar preventiva en registro público cada uno de los lotecitos, pero todos son anotaciones preventivas. Él los puede vender vía compra-venta garantizada, pero el que compra no puede venderlos. 3 años siguen como licencia de habilitación urbana. En estos 3 años él tiene que construir pistas, veredas, agua, luz. Si no llega a construir todo eso en estos 3 años, le puedo dar 12 meses más, 1 año, para que termine con sus obras. Cuando se dan los 4 años y él me dice, señor, y he construido pistas, veredas, la municipalidad va y verifica si todo eso se ha cumplido o no. Si encuentra que el señor ha hecho agua, luz, pistas, veredas, el señor arma un expediente y le presenta a la municipalidad y la municipal lo recibe, ese expediente. Verifica que todas las obras estén hechas y la municipalidad emite una resolución donde dice, recepciono las obras. Y esa resolución le presenta a registros públicos. Y a ese se le llama recepción de obras. Esa es la resolución de recepción de obras. A registros públicos solo se presenta la recepción de obras. Para inscribir después, obviamente, de la licencia de habilitación urbana. O sea, la recepción de obra es el procedimiento que la municipalidad sigue cuando el habilitador, el que tiene la licencia de habilitación urbana, ya ha cumplido con realizar la pista, vereda, agua, luz. Ya, ok. Doctor, y para la compra-venta garantizada, se tiene que autorizar mediante esa resolución de preindependización la compra-venta garantizada. Sí, sí. Si no lo ponen, no se puede, ¿no? No, mira, cuando sale la resolución de licencia de habilitación urbana, en la resolución dice, se otorga licencia, por tanto, si solo eso dice, el señor lo único que hace es inscribir en su matriz la licencia de habilitación urbana, pero no hace nada más, no se preindependiza, no se hace nada. Pero si el señor, si la municipalidad le dice, le autoriza a usted venta garantizada, el señor tiene el derecho de independizar sus lotes. Los independiza sus lotecitos preventivamente. Y ahí pone anotación preventiva de habilitación urbana. Todos son preventivas. Ahí puedes comprar si compras el predio, pero es una compra-venta garantizada, es una anotación preventiva. A esa compra-venta garantizada tú no le puedes dar en hipoteca, no le puedes vender, no puedes subdividir, no puedes hacer nada. Entonces, recién cuando no puedes construir techo propio, no puedes hacer nada, nadie te puede dar nada porque no tiene ningún derecho todavía, más que un derecho expectaticio. Si el señor concluye con poner el agua, luz, pistas de veredas, le van a recepcionar las obras a la municipalidad y cuando recepcione las obras, va a inscribir su recepción de obras en cada una de las partidas preindependizadas. Y a partir de ese momento, la independización ya es común, como cualquier otro predio, tú puedes hacer lo que quieras. No necesitas que el señor te venga y te ratifique la compra-venta, no. Tu escritura pública se convierte en una escritura definitiva a partir de ese momento. ¿Algo se ha dejado entender, Zoilita? Sí, doctor, sí. Sí, doctor, sí. Gracias. Muy bien, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta?
Esto lo vamos a ver extensamente cuando tengamos que ver la habilitación urbana. Entonces, fíjense ustedes, ya a partir del año pasado no es posible subdividir un predio rural. Así que si a ustedes un día les dicen, quiero parcelar un predio rural, y no, señor, está prohibido. Mejor ni le presente a registro público, porque ahorita le vamos a ver, hay personas que han presentado 600, 700 lotes para inscribir como parcelación de predio rural. Y obviamente han perdido casi toda su plata, porque hoy día ya es imposible. A mí me han traído casos para apelar. Yo les he dicho, mira, apelar este caso es solamente robarle su plata. O sea, yo feliz porque les hago una apelación y les cobro, pero yo sé que ya no le va a dar razón al tribunal. El tribunal va a negar la apelación. Hay una resolución del tribunal, creo, también de eso, ¿no? O sea, esta es la resolución del tribunal. Tengo ahí yo la resolución del tribunal. Sí, lo tengo. Y les voy a pasar a ustedes para que lo tengan como Sí, archivo. por favor, pásenos, doctor. Sí, es del 2019. Pero también hay la próxima que ha salido este año 2020, me parece en enero. Y varios títulos se han presentado en Tarapoto. Y hay uno creo que en Moyobamba que han tratado de apelar al tribunal y me han buscado a mí. Vinieron desde Tarapoto y yo les he sido sincero, les he dicho, ya no puedes. Y hay un precedente de observancia obligatoria, o sea, que dice, ya no se puede parcelar, como dice aquí. Como dice aquí. Dice, ve, se evidencia razonablemente el encubrimiento de una parcelación de predio rústico. Ahí está. No procede ya parcelar predios rústicos hoy día. Aquí hay cantidad de lotizaciones en predios rústicos. ¿Y por qué lo hacen tan bien? Porque se paga menos impuesto predial. Les pongo un ejemplo. Si tú por una chacra pagas 10 soles, por el urbano pagas 100. Es 10 veces superior, es 1000%. Es superior. O sea, en un predio rural pagas el 3 por 1000 y en un predio urbano pagas el 3%. Es inmensamente, por eso es que la gente no quiere cambiar, por eso no hacen habilitación urbana, porque automáticamente cuando cambian de uso el predio se convierte en urbano y como urbano pagas un montón de plata. Antes de iniciar el curso, por eso casi medio tarde, estaba conversando con un cliente que me viene y me reclama, me dice, doctor, me están cobrando demasiado impuesto predial. Mi terreno tenía 750 metros hasta el 2013. Yo pagué 2014, 2015, 2016, con 700 metros, pero el terreno tenía 3000. Y ya le había cambiado su área en registro público desde 2013. Entonces, ¿qué hace la municipalidad? Le actualiza su valor desde el año 2014, 6 años, hasta el 2020. Y el señor tiene que pagar como 7000 soles de impuesto predial. Me dice, está bien, claro que está bien. ¿Se dan cuenta? Como ha aumentado su precio, y ese predio está en zona urbana, es rural, pero está en zona urbana. Ya la municipalidad lo ha valorizado en 48 soles el metro cuadrado. 3000 metros cuadrados llega como 180.000. Le sacas el costo como 1000 soles anual. Debe 6000 y tantos, casi 7000 soles. ¿Se dan cuenta? Si fuera catalogado como rural, ese predio pagaría 2000 soles. Perdón, 80, 100 soles por año. Eso es lo que pagarían. Por eso si ustedes tienen un predio rural que está en la ciudad, no le cambien de uso. Es un dato, no lo cambien de uso. Déjenlo como rural, no le hace daño a nadie. El otro día mi esposa me dice, mira, ahí ese terrenito que hemos comprado es rural. Hay que cambiarlo al urbano. No, le digo, ni loco. Me va a cobrar mucho la municipalidad. Son 10 veces, o sea, si pagaste 20, te cobran 200. Y eso es automático. Automático te cobran un montón. Entonces, ahí están. Ahí ya tienen para recuperar todo lo que están pagando por el diplomado. Así que ya saben, no hay parcelación de predios rurales. Lo que se le orienta siempre a una persona es que haga habilitación urbana. Es que realice un proceso de habilitación urbana. Que nadie quiere hacer. Que nadie quiere hacer. ¿Por qué no quieren hacer habilitación urbana? Porque es bastante procedimiento y tienen que hacer agua, tienen que hacer luz. Y la gente solo quiere vender. Y quiere irse. Entonces, la gente ha vendido, cantidad de lotizaciones han vendido todo y ahora los que están ahí tienen que hacer asociaciones nuevas para empezar ellos mismos a formalizar. Porque el habilitador ya se fue, el dueño de la matriz ya se fue. Y ese es un problema.
Por eso es que normalmente no hay que comprar en este tipo de lotizaciones mientras ya no esté inscrito en la recepción de obras. Cuando esté inscrito en la recepción de obras, ya está hecho, ¿no? Y este es un tema que lo ve la municipalidad, no le ve el registrador público, punto. Es un tema eminentemente administrativo. El registrador público solamente recibe la resolución y lo inscribe y ya está. Y la municipalidad ya se ha encargado de hacer lo resto. Pero uno hay que comprar siempre cuando encuentra que en el registro público ya está la recepción de obras, cuando es una habilitación urbana. Pero si compras en una habilitación urbana que está solo con licencia y no se ha recibido las obras, te va a salir caro, porque luego la asociación te va a pedir que colabores para empezar a regularizar. Te va a dar un dolor de cabeza tremendo. Es terrible lo que sucede con las habilitaciones urbanas. Pero eso lo vamos a tratar en otro tema, en otro momento. La materia registral es tan profundo y tan amplio y especializado que obviamente nos pasamos todo el día conversando y sigue habiendo materia de conversación. Así que ustedes me tienen que ir haciendo preguntas, no más de todo lo que ustedes creen, porque algo tengo que saber. Algo tengo que saber. En esos 22 años que estaba en registros públicos, he tenido que aprender algo. Y yo, con el mayor de los gustos, les voy a absorber sus conocimientos. Y lo que no sé, pues no sé y ya está, ¿eh? Y ya lo aprenderemos mutuamente. Hay muchas cosas que obviamente uno no conoce. ¿Por qué? Porque salen precedentes y salen derechos. Y con esto quiero terminar. Mira, mírenme, chicos. Esto también es un tema constante, muchachos. A ver. Seguramente ustedes tienen su papá, su abuelito, su mamá, su tío, su hermano por ahí, que ha comprado un terrenito y ahí hay una casita de Fonavi, de ENACE, del Banco de Materiales o del Banco de la Vivienda. Interesante está de esto, preguntar su caso de queja. Y miren, no hay un precedente de observancia obligatoria sobre las demás hipotecas, pero lo que yo sé es lo siguiente. Y esto sucedió en Moyobamba, ¿eh? En Moyobamba. Después, la próxima les cuento como una anécdota de una registradora pública para que se diviertan un rato, ¿ya? Pero en la próxima les voy a dejar en suspenso. Pero miren, sobre la caducidad de hipoteca. Uno de los actos que normalmente quiere inscribir uno en el registro público es precisamente el tema de la hipoteca, ¿no? El tema de la hipoteca, del levantamiento de la hipoteca. La hipoteca es contractual. El levantamiento de la hipoteca, sin embargo, es unilateral. La hipoteca no hay problema porque lo firman los dos y ya está. Pero en cambio, la caducidad de la hipoteca o el levantamiento de la hipoteca es unilateral. Normalmente lo hace el acreedor. Pagas tu cuenta al banco y el banco firma la escritura pública y tú no necesitas firmar. Es unilateral, ¿no? El levantamiento de una hipoteca. Pero hay muchas hipotecas que se pueden levantar por caducidad. Claro, hay otras hipotecas que se pueden levantar también por el fenecimiento o por la extinción del acreedor hipotecario, pero es otra cosa. Entonces, fíjense ustedes. Si ustedes tienen una casa que está hipotecado a Fonavi o a ENACE, escuchen bien, para que no se equivoquen. A Fonavi o ENACE se puede levantar por caducidad. Si tienen un familiar que tiene esa casita, pero tiene que ser así, me tienen que escuchar. No vayan a decir, ese expositor nos ha dicho equivocadamente. Escuchen bien porque eso no entienden muy bien la gente cuando les explico, ¿ya? Si en la hipoteca dice que se ha constituido a favor de Fonavi o ENACE, solo esos dos nombrecitos, cuando dice, se puede levantar por caducidad. ¿Ya? Fonavi o ENACE. Pero hay a veces que dice hipoteca a favor de Fonavi, Banco de la Vivienda. Eso no se puede levantar. Basta que esté el nombre del Banco de la Vivienda en la hipoteca, no se puede levantar por caducidad nunca jamás, por imperio de la ley de bancos. La ley de bancos dice, cuando tú constituyes una hipoteca a favor de un banco, de una entidad del sistema financiero, la hipoteca no se levanta por caducidad nunca. Así de simple. Salvo, obviamente, que el banco pues se extinga y que esté inscrito su extinción en registros públicos. Pero eso no es caducidad, eso es por extinción. En el caso del Banco de Materiales, sin embargo, hay muchos que se han inscrito, se han levantado hipotecas que estaban constituidas Banco de Materiales. Porque hemos tenido sentencias del tribunal que nos han dicho que se puede levantar. Y ahora ya nos han sacado un precedente de observancia que dice no se puede levantar. Y aquí está el detalle
de esto. Dice aquí, ve, hay una ley sobre el banco de materiales que se denomina así, reglas para la calificación del inciso 1, dice del artículo 4 de la ley 29770. 29770. Dice, toda garantía real constituida a favor del banco de materiales, del BANMAT, toda, pero fundamentalmente hipotecas. Después no hay nada más casi constituido. Puede haber servidumbre, puede haber derecho de superficie, puede haber otras cosas, ¿no? Pero normalmente hay una hipoteca. ¿Ya? Y entonces, dice, alguien está con su prendido, que por favor cierre su audio, ¿ya? Y se le escucha desde aquí. Miren, si la hipoteca está constituida a favor del banco de materiales, dice, no caduca, salvo, ¿no?, que se hayan constituido hasta el 26 de julio del 2001. O sea, si tú tienes una hipoteca de una casa a favor del banco de materiales que se ha constituido hasta el 26 de julio del año 2001, todo para atrás, 25, 24, 2000, 1999, 1998, etc., eso sí se pueden levantar. O sea, si tienes uno del banco de materiales, ese viejito antes del año 2001, sí se levanta por caducidad. Pero todos los que se han constituido después del 27 de julio del 2001, ¿por qué 27 de julio de 2001? Porque ese día entró en vigencia esa ley de caducidad del banco, donde dice, no, a partir de ahora no hay caducidad. Pero antes de esa ley sí había caducidad sobre el banco de materiales. Entonces, si las hipotecas tenían antigüedad más de 10 años, ¿sí?, antes del 26 de julio de 2001, se levantan por caducidad. Entonces, cuando tengan un caso así, revisen el título archivado y verifiquen cuándo se inscribió en registros públicos. ¿Cuándo se inscribió en los registros públicos? 26 de julio de 2001. A partir del 27 de julio de 2001 ya no caduca. ¿Por qué? Porque esta ley ha entrado en vigencia el 27 de julio del 2011. ¿Por qué dice así? Porque necesitamos 10 años para levantar una hipoteca por caducidad. 10 años para levantar la hipoteca por caducidad. Desde el día en que se inscribió. Por eso es que dice acá la sentencia del tribunal, dice, si la garantía, o sea, si la hipoteca se inscribió hasta el 26 de julio del 2001, se verifica la fecha de presentación del título, ¿no?, en el que se solicita la conciliación, y transcurrido el plazo de caducidad se levantará. Ya está. ¿Por qué? Porque desde el 26 de julio del 2001 hasta el 27 de julio del 2011 han pasado 10 años y un día. Entonces, todo lo que se han constituido a favor del banco de materiales antes del 26 de julio de 2001 se pueden levantar por caducidad. Todo lo que se ha constituido después del 27 de julio de 2001 no caducan nunca. Así sea un día la diferencia, no caducan nunca. Si, por ejemplo, tú tienes una hipoteca del 27 de julio de 2001 hasta el 27 de julio del 2011, recién tiene 9 años con 364 días. No se puede levantar por falta de un día. Pero hay hipotecas que se han constituido a favor del banco de materiales antes del 26 de julio de 2001. Ellos sí se levantan por caducidad. Pero los del banco, vuelvo a repetir, los que están constituidos a favor de NACE y a favor de FONAVI, ellos sí se levantan. Pero solamente a favor de ellos, de nadie más. Hay algunos que dicen FONAVI, Banco de la Vivienda. NACE, Banco de la Vivienda. Ellos no se levantan nunca porque está metido el banco. Porque está metido el Banco de la Vivienda. Ellos no se levantan nunca jamás. ¿Y qué pasa con el Banco de la Vivienda? El Banco de la Vivienda está en liquidación. Ustedes saben que una persona jurídica, para que se vaya del mercado, sigue 3 procedimientos. Se disuelve, se liquida y se extingue. El Banco de Materiales está disuelto y está en proceso de liquidación. Cuando termine el proceso de liquidación, recién se va a extinguir. O sea, está en la mitad. Como está en proceso de liquidación,
todavía no está extinguido. Por lo tanto, no se pueden levantar sus hipotecas. Si el Banco de la Vivienda mañana caería en extinción, ahí sí se levantan todititas las hipotecas del Banco de la Vivienda sin excepción. Ahí ya no se cuentan fechas ni plazos. ¿Por qué? Porque el acreedor ha desaparecido, se ha extinguido. Por ejemplo, en el Perú hay una entidad que es la cooperativa Patrón Santiago. Hay una cooperativa de Iquitos. Hay una cooperativa de Iquitos que antes había en Moyobamba y hay un montón de casas que se han constituido hipotecas, han construido su casita con esas hipotecas de Mutual Loreto. Mutual de Vivienda Loreto. Si ustedes encuentran una hipoteca a favor de la Mutual de Vivienda Loreto, vayan a registros públicos y levántenla por extinción del acreedor hipotecario. Y si no saben hacer la solicitud, me lo piden a mí y yo les ayudo a hacer la solicitud. Cobramos a medias, no hay problema. Y a los dos nos va bien. Así que, chicos, ustedes pueden hacer del mundo registral un tema de ingresos para ustedes. Yo a los abogados les incentivo mucho a que crean su minutería, que pongan que ayuden a la gente. Y si no saben, pues nosotros se les enseña. Yo no tengo ningún problema con ayudarle a la gente que quiera aprender. ¿Por qué? Porque cada vez que uno enseña, por ejemplo, este video de ahora, yo lo voy a colgar en el internet, en YouTube. Más tarde ya va a estar colgado ahí, en el internet. Porque el conocimiento, estimados amigos, es libre. La gente lo tiene que saber, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a cambiar un poco la idiosincrasia de nuestro país si no les ayudamos a la gente que menos sabe y nosotros hemos aprendido algo? Yo tengo en el internet 89 videos. Ahí está mi canal de YouTube, pueden ver, casi todos son registrados. Algunos son motivadores, también porque soy motivador profesional. Tengo algunos videos de diferente naturaleza. Hace poco he desarrollado un curso sobre oratoria, sobre autoestima y sobre liderazgo. Está en el internet colgado ahorita, ahí. Así que ustedes tienen toda esa oportunidad. ¿Tienen algún comentario que hacer hasta este momento? Están calladitas, un martes, ¿eh? Bueno, yo les agradezco muchísimo haber participado hoy día. Para mí es un honor inmenso estar en contacto en este mundo registral, sobre todo con personas que trabajan mucho, muy cercano con el registro, que forman parte de esa gran familia, al que no me he desligado, solo me he salido de la oficina y sigo en el mundo registral bastante, y ahora más que nunca vienen clientes cantidad. Y pues uno está feliz de formar parte de esta gran familia. Cuando quieren, yo, con el mayor de los gustos, ahí está mi teléfono, en las diapositivas, en las propagandas. Si desean hacerme una consulta con el mejor de los gustos, yo les puedo apoyar en lo que ustedes deseen. Pierdan cuidado y pues vamos a seguir con este tema. En la próxima analizaremos un poco algunos precedentes que son importantes, pero también acuerdos plenarios que nos van a ayudar muchísimo en nuestra formación, porque este es un mundo, como les he dicho, tienes que conocerlo de cerca, ¿no? No es un tema como el derecho penal o el derecho civil, es un derecho diferente, es un derecho exclusivo, ¿no? Es un derecho bien bonito, interesante. Ustedes verían afuera cuando yo hablo de temas registrales, la gente se queda pasmada. Abogados especialistas en sus propios temas, pero que no saben de esto nada, ni de dónde están parados. Y cuando uno maneja el tema registral, se siente bastante cómodo. Así por eso le digo, chicos, si se quieren meter en el mundo registral, métanse de lleno. Aprendan bastante, es un mundo lindo. Todo lo que he aprendido en la vida me lo ha dado este tema registral y yo le vivo muy agradecido por eso al sistema registral peruano. Y a ustedes también, así que muchas gracias nuevamente, Evelyn, un gusto saludarte, ¿no? Lisbeth, Zoilita, Leidit, Milagritos, Tatianita, ¿ven? Tatianita ha sido mi alumna, después de tiempo que lo veo. Un gusto saludarles, un abrazo, síganse cuidando, ¿eh? Esta pandemia no ha pasado todavía, ojalá Dios no quiera que pase con nosotros nada, y si nos ha pasado hay que salir adelante. No queda sino seguirnos cuidando para proteger a nuestras propias familias y a nosotros mismos. Cuídense muchísimo, un fuerte abrazo, y ya nos vemos el próximo martes de nuevo, ¿eh? Cuídense, un abrazo. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Un gusto escucharlo después de tiempos. De igual manera, Catinita, un gusto. Cuídense mucho. Cuídese. Gracias, doctor. Hasta luego.